Damos la bienvenida a esta comisión a don Salvador Vallejo Ramos, quien tiene la palabra cuando esté usted listo por un tiempo de 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, decir que soy secretario de Formación y Memoria Histórica de UGT Extremadura. Buenas tardes, señoras y señores diputados. En primer lugar, quiero, en nombre de UGT Extremadura, agradecer al Grupo Parlamentario Socialista que nos haya incluido como comparecientes en el día de hoy, en esta Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, y así poder expresar nuestra postura como sindicato a esta propuesta de ley de concordia. Es la primera ocasión que tengo el honor de comparecer en esta Asamblea en representación de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Extremadura, y lo hago con tristeza porque quizás sea este proyecto de ley el primero en nuestra historia como comunidad autónoma con el que se pretende llevar a cabo una involución de los derechos de los extremeños y las extremeñas. Esta propuesta pretende establecer como principio un concepto impostado de concordia, al que se quiere elevar como un principio constitucional cuando ni siquiera aparece en dicho texto, y con el objetivo de devolver a la comunidad el equilibrio perdido. Desconocemos qué equilibrio se ha perdido. Este concepto de concordia entra también en contradicción con el propio contenido del texto normativo, ya que desarrolla un peligroso y preocupante revisionismo histórico. El pluralismo político implica reconocer que hubo víctimas que fueron torturadas y humilladas por pensar distinto. La actual Ley de Memoria Histórica Democrática de Extremadura se basa en los principios de verdad, reparación, justicia como garantía de no repetición y en los valores de convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz, en el conjunto de principios redactados por la ONU para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Por ello, ni es normal ni es esencialmente demócrata que se intente derogar esta ley. Se intenta mantener de forma artificial un mínimo texto normativo para enmascarar una política diluida sobre víctimas que en realidad es contraria a lo que hasta ahora se venía haciendo. Eliminando las herramientas, se dejan caer los cimientos de una política de reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Esta propuesta de ley se empeña en vaciar y eliminar o reducir todos los instrumentos jurídicos y financieros que pudieran contribuir a dignificar a las víctimas. La expresión dictadura no aparece, no ya en la exposición de motivos, sino en el conjunto del texto normativo, lo cual es significativo de las intenciones eufemísticas y de un cierto carácter negacionista de la nueva norma que se propone. A la Ley 1/2019, reconocida internacionalmente como una aportación para la defensa de los derechos humanos, se le achaca el fomento de la división y el resentimiento. No se puede reabrir heridas cuando nunca se han cerrado. La memoria histórica no puede ser neutra. Se hace necesario, para consolidar nuestra democracia, recuperar esa memoria y repararla en la medida de lo posible. Con esta propuesta de ley, lo que se pretende es contrarrestar y entorpecer los objetivos de la Ley Nacional de Memoria Democrática en cuanto al enfoque, el reconocimiento de las víctimas, su reparación, las instituciones que la desarrollan o el régimen sancionador, entre otras cuestiones. Jurídicamente consideramos que esta propuesta de ley presenta una técnica legislativa deficiente, un contenido fragmentado en unas ocasiones y en otras excesivamente generalista, sustentándose sobre un concepto eufemístico de concordia con el que se difumina el objetivo, dejando de lado aspectos concretos como la tipología de las víctimas y de los periodos en los que se registraron. Se olvidan de conceptos básicos como el deber de memoria, el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación o al resarcimiento de bienes. Especialmente grave es que no se reconoce formalmente que en Extremadura existieron asesinatos, trabajos forzados, niños sustraídos, campos de concentración, distintas represalias, exilio, etc. Asimismo, se evita regular herramientas básicas definidas en la ley estatal como los lugares de la memoria, el Día de las Víctimas, el Día del Exilio o la retirada de los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. No quiero entrar en la tendenciosa exposición de motivos de la propuesta, pero sí quiero recordar que se tilda a la vigente Ley 1/2019 como una norma que ha provocado división y resentimiento. Yo les pregunto, señorías, ¿qué discordia pretende solucionar esta propuesta ley de concordia? Es público y notorio que las actuaciones llevadas a cabo en desarrollo de la Ley 1/2019 no ha supuesto un ataque a ningún ciudadano ni a ninguna institución extremeña,
Solo buscaban procurar consuelo y reparación a las víctimas de la dictadura. Y quisiera preguntar de nuevo a sus señorías, ¿qué daño irreparable ha hecho una norma ya asentada como ley, como la Ley 1/2019, cuando se basa en los principios de verdad, de justicia y de reparación, cuando incluye acciones de divulgación, cuando regula un reconocimiento a las asociaciones de memoria democrática o cuando establece la necesidad de un cumplimiento por parte de los poderes públicos de la misma para no tolerar aspectos en los que todos los demócratas deberíamos estar de acuerdo? Se trata de crear un problema donde no existe, imponiendo una ley que busca tapar bocas, cerrar ventanas y enterrar agravios. De lo que no se habla, lo que no se conoce, no existe. Quieren ustedes legislar a la espera de que el paso de tiempo difumine el periodo más negro de nuestra historia reciente e invisibilice los delitos contra los derechos humanos cometidos por el régimen franquista. Extremadura también en esta materia no se puede construir sobre la penumbra y el olvido. Los sindicatos asumimos la obligación moral y política de evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas, como ya está sucediendo. Lo que vivió España entre 1939 y 1975 fue una dictadura, sí, una dictadura, término que no aparece en esta propuesta, pero que es imposible hacer desaparecer. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de su no repetición consideró en abril de 2024 que estas leyes de concordia iban en contra de la normativa nacional regulada en la Ley 20/2022 de memoria histórica. Parece lógico pensar que esta propuesta de ley de concordia debiera garantizar el desarrollo y aplicación en Extremadura de dicha ley estatal de memoria democrática mediante una imprescindible colaboración autonómica. Pero la disolución de comisiones, organismos e instituciones que se pretende llevar a cabo dificultará dicha colaboración. Abundando en este aspecto, sin una financiación suficiente que no se asegura en esta propuesta de ley, se provocará un retroceso a la situación precedente a la aprobación de la ley estatal. Se regula una asfixia económica de facto al eliminar el apoyo financiero institucional al papel fundamental que desempeña la sociedad civil en este ámbito, especialmente las asociaciones memorialistas que promueven el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. E incido en una de las cosas más dañinas que para UGT tiene esta propuesta. Desaparece la apuesta por la educación en derechos humanos y en el ámbito educativo, como vacuna para evitar repetir procesos de violencia injustificados. Hay que mirar al pasado para que no se repita. Por el contrario, se consuma su voluntad de expulsar la memoria democrática de las aulas extremeñas. Y además no se reconoce la perspectiva de género, ni se tiene en cuenta específicamente al colectivo LGTBI, siendo ambos uno de los principales damnificados de la dictadura. Concluyo, señorías, la sociedad extremeña y sus representantes en esta asamblea tienen que priorizar condicionantes éticos. Extremadura precisa seguir recorriendo el camino iniciado por la Ley de Memoria Histórica y Democrática para cumplir con la obligación democrática de incorporar a la memoria del pueblo extremeño la memoria de las víctimas de la dictadura. Les recuerdo como representantes del pueblo extremeño la obligación que tienen de hacer valer lo que la Constitución española dicta y no aprobar leyes que atenten contra los principios constitucionales y los derechos humanos. Se debe legislar para resolver los problemas que tiene la sociedad extremeña y no para derogar y destruir la norma que permitía avanzar para que la sociedad extremeña consolidara sus valores éticos y que pretendía recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista. Derogar leyes solamente por partidismo no funciona. Extremadura debe construirse sobre la humanidad, la memoria, la justicia y sobre todo sobre la imposición y no sobre la imposición y la arbitrariedad. Como dice la socióloga Elizabeth Yelling, la justicia es sin duda la parte más sólida de la memoria. El pasado 27 de mayo el Tribunal Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra la Ley de Concordia Valenciana. Esperamos que esta ley que hoy tratamos, si finalmente y por desgracia se aprueba, siga el mismo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vallejo Ramos. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios y para ello, por el Grupo de Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias. Bienvenido, señor Vallejo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Estoy completamente de acuerdo con su análisis. Usted ha dicho que, y una frase que me ha recordado
a otra frase. Ha dicho que esta ley de concordia lo que intenta es volver a tapar esas ventanas y volver a encerrarnos en esos muros. Y me recuerda a una frase de Federico García Lorca, que precisamente decía que hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Después del 78 y después de que los familiares y de esas víctimas de la represión se juntasen y gritasen al mundo que querían justicia, se llenó de colores. Y ahora lo que intenta volver a hacernos, tanto la derecha como la extrema derecha, es volver a encerrarnos dentro de esos muros para que no hagamos ni ruido y que volvamos a ese ímpetu y a esa ley del silencio que tanto abogan por ella. Usted ha comentado que además el Tribunal Constitucional ha ido tumbando varios preceptos de las leyes de concordia que se han presentado en otras comunidades autónomas y efectivamente es que además esta ley de concordia vulnera los artículos 10.1 y 15 de la propia Constitución española debido a la derogación que hacen los preceptos relativos al Estatuto de Víctima. Por lo tanto, a mí también me sorprende mucho de dos grupos políticos que siempre dicen defender la Constitución, pero que la dan la patada en cuanto pueden. Además, ha pasado antes de su intervención, me ha resultado muy llamativa la intervención del señor Sánchez Ocaña, porque por fin ha asomado la patita y ha dicho que es que el franquismo, bueno, que a lo mejor es que no era tan malo, ¿no? Unas cositas así. Y a mí me gustaría que usted, ¿no?, como persona además de defensor de la memoria y de un sindicato que además fue completamente vilipendiado por el franquismo, que nos contase, ¿no?, ¿Cómo ven ustedes que tanto dos grupos políticos que no han contado ni con los familiares, ni con las asociaciones, ni con nada, intenten volver a revertirnos esa historia y que digan que simplemente que esto no es un adoctrinamiento ni es nada que tengamos que temer, que es una concordia entre dos grupos de la misma ideología? Con esto ya termino porque no tengo mucho tiempo. Simplemente muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Prometo intentar ser breve. Bueno, en primer lugar, no puedo menos que responder a la señora Cordero. Yo me refería a la terminología, a la definición del régimen político. Y en eso hay controversia, la va a seguir habiendo y no tiene usted más que acercarse a cualquier artículo o bibliografía sobre el tema, que no muerden. En segundo lugar, bueno, refiriéndome a una pregunta que creo que nos ha lanzado el ponente acerca de la discordia, ¿no?, que pretendemos abrir con esta ley de concordia, responderle que la única discordia, a nuestro parecer, es la abierta por el régimen de Zapatero y Pedro Sánchez, con las leyes de memoria histórica y democrática, sino que el presidente del Gobierno, en lugar de preocuparse por gobernar su país, digamos, firmemente, se preocupa, ¿no?, a los 50 años de la muerte del dictador, de rememorar, ¿no?, es decir, pues esos odios y divisiones pasadas con 100 actos, de los cuales yo creo que no ha hecho ni dos, ¿no? Entonces, es lo único que pretendemos, al contrario, es decir, pretendemos olvidar esos hechos pasados. Yo, de hecho, en la escuela ni me acordaba, es decir, este es un tema que si no sales de la escuela y lo reviven políticamente, ni te preocupas por él. Por cierto, que en la escuela, en la educación, está, digamos, garantizado los derechos humanos, ¿no? Hay unas leyes estatales y autonómicas que defienden la educación transversal y las competencias en estas leyes actuales que rigen y, digamos, y que defienden todo eso. Por lo tanto, en ese aspecto no se preocupe, que va a seguir los alumnos teniendo esa educación transversal y los derechos humanos. Y, bueno, agradecerle sobre todo su tono, su talante, porque a diferencia de otros comparecientes, pues ha venido aquí desde el respeto, le hemos escuchado y siempre es grato escuchar, sobre todo, a personas con las que no compartes ciertas convergencias históricas o políticas, porque es la manera de que uno puede avanzar personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Utrera. Gracias, señora presidenta. Señor Vallejo, buenas tardes y bienvenido a esta comisión. Mire, sus comparecencias son muy útiles. Fíjese si son útiles que hoy nos estamos enterando de algunos de los motivos reales por los que las derechas quieren derogar la ley de memoria. Uno de esos motivos lo acaba de comentar el diputado de Vox ahora y anteriormente, que es que
dudas sobre si el franquismo fue una dictadura. Quédese con ese dato porque es uno de los motivos reales. Usted es una persona comprometida con la defensa de los derechos y con la defensa de la dignidad de la clase trabajadora en esta región y también comprometida con la memoria histórica y democrática. Además, pertenece usted a una organización que fue salvajemente castigada durante el golpe de Estado y la dictadura. Muchas personas de su organización, algunas familiares míos, por cierto, fueron asesinadas en Extremadura, simplemente por el hecho de pertenecer a la UGT. Recuerdo especialmente una deuda que tenemos pendiente con esta región y que está íntimamente ligada con su sindicato, que es el 25 de marzo de 1936. Una de las fechas más importantes de la historia de esta región. Usted sabe lo que ocurrió, ese levantamiento pacífico y cómo se le otorgó carta de legalidad, de propiedad a algunas de esas tierras, y cómo esas cartas, esos documentos que se custodiaron en las casas del pueblo, solamente unos meses después, cuando entraron los fascistas, cogieron los nombres y apellidos de todas esas personas que pudieron identificar y fueron asesinadas de la noche a la mañana. Ojalá esta región sea capaz de rectificar y no tardemos mucho en que el verdadero día de Extremadura sea el día 25 de marzo. Mire, como usted sabe, las derechas se han puesto de acuerdo, han celebrado un contrato casi mercantil, o sea, porque la derogación de la ley formaba parte de su acuerdo de gobierno del Partido Popular y de Vox, y aunque luego hubo ahí un momento, un impasse que el Partido Popular dudaba, incluso la propia presidenta Guardiola, la propia consejera competente en la materia, nos decían, bueno, esto ya no es una prioridad, no vamos a derogar la ley, pero al final hemos visto la realidad, que sí van a derogar la ley. Y mire, yo me gustaría preguntarle si usted considera, aunque sé la respuesta, es evidente, pero tengo que preguntárselo, si usted considera que esta ley es un avance o un retroceso en materia también de derechos humanos. Muchas gracias, señor Vallejo. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor León. Muchas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias al señor Vallejo por su comparecencia en la tarde de hoy, por su intervención. Yo, desde luego, comparto la teoría del señor Ibarra, que fue quien propuso que el día 8 de septiembre fuera el Día de Extremadura. Mira, le voy a recordar un artículo que está inserto en la Ley de Concordia, es el 3.1, y dice: la ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En ese principio, al que usted ha aludido, se contempla en la parte dispositiva de la ley, porque así, desde la convicción, nosotros también lo entendemos. Hablaba usted de que como demócratas no debemos derogar la ley. No, yo le digo que las leyes las aprueba y las deroga, las modifica, las sustituye el Parlamento. Y como demócratas que somos, pues en sede parlamentaria no solo tenemos hasta la obligación de legislar. Y en esta ocasión, dos grupos parlamentarios han entendido a bien pues plantear una propuesta de ley, en este caso de Concordia, sobre un asunto que suscita interés y que, de alguna manera, pues si tiene la mayoría, pues formará parte del cuerpo legislativo de Extremadura. Pero no dude de que se es demócrata o no en función de si se deroga o no se deroga esta u otra ley. Mire, el eje principal de la Ley de Concordia es el consenso, la búsqueda de la verdad y fundamentalmente la dignidad de las víctimas. La dignidad de las víctimas, que está salvaguardada en esta Ley de Concordia. Y no se trata de entorpecer la ejecución de ninguna otra ley,
porque una ley no puede entorpecer la ejecución de otra. Existe una ley nacional que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, como demócratas tenemos que no solo respetarla, sino ejecutarla. Respetarla, ejecutarla, y un gobierno pues la desarrollará en el ámbito territorial que es de su competencia, en este caso el Gobierno de Extremadura, en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Así que no se trata de que esta ley entorpezca nada, son dos leyes que tienen similitudes, pero son con dos cuestiones diferentes. Coincido con usted, el periodo más negro y triste, por eso aquí no hay ni silencio, ni olvido, ni negacionismo. Y es verdad que estamos hablando del el peor y el más triste acontecimiento que ha vivido nuestra sociedad en los últimos tiempos. De hecho, en la exposición de motivos decimos así: no debemos olvidar que una guerra civil como la vivida en España supone el peor acontecimiento político-social que puede sufrir una nación, la ruptura de un proyecto común y el enfrentamiento que pone fin a la convivencia pacífica entre los ciudadanos y constituye una tragedia colectiva que divide a la sociedad, a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Coincidimos con usted. Y no duden tampoco. Nosotros no tenemos ninguna duda en condenar y en rechazar y en calificar a la dictadura franquista como lo fue, una dictadura. O sea, es que no hay, al menos por nuestra parte, ninguna polémica. Y por último, el hecho de que el Tribunal Constitucional admita un recurso por parte del Gobierno de la Nación no supone absolutamente nada. No prejuzguemos cuántas veces se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y luego el Constitucional pues determina una cosa u otra. Yo sé que aquí la señora Fernández aspira a ser magistrada y afirma categóricamente que ha tumbado y que se incumple el artículo 10 y 15. Ya que es jurista de reconocido prestigio y forma parte del tribunal, pues lo afirma. Lo que pasa es que, como lo es, va a quedar inhabilitada para participar de las deliberaciones. No se puede prejuzgar. Un recurso de constitucionalidad lo puede plantear el Gobierno, lo puede plantear un juez si entiende que hay una cuestión de inconstitucionalidad. Pero no prejuzguemos que el hecho de que se admita signifique que se declaren algunos preceptos de esta ley inconstitucionales, que atentan contra el 10 y contra el 15 de la Constitución. Señor León, por favor, vaya finalizando. Así que, bueno, cuando menos, un respeto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Vallejo Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues agradezco a los 4 grupos parlamentarios su intervención y, bueno, yo lo que quiero decir que nosotros como sindicato nos mantenemos en lo que he expuesto en mi primera intervención y contestando a las preguntas del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y Grupo Parlamentario Socialista, pues nosotros la verdad es que no entendemos, porque bueno, más o menos las preguntas van un poco enlazadas y no entendemos a esta altura de democracia que estamos, después de tantos años de democracia que estamos, que se esté planteando, porque claro, aquí no se plantea esta ley de memoria, en ningún momento habla de rencores ni de venganza, habla simplemente de una memoria, de reconocer una memoria, de reconocer unos hechos que ocurrieron, hace ya bastantes años y ya vamos demasiado tarde, ya se va demasiado tarde con esta ley, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Se suele decir. Entonces, pues se trata de eso, de que se les reconozca a esas personas lo que pasaron en esa época. Y simplemente eso, no se busca nada de venganza. Y al hilo de lo que... Y por supuesto que considero que si esta ley de concordia se aprueba, pues en nuestra opinión sería un retroceso, evidentemente. Y al hilo de mi intervención, pues quiero dejar claro que en ninguna parte de mi primera intervención me he referido al sindicalismo, como lo han comentado los compañeros del Grupo Socialista, ni a la UGT, que ha sido parte perjudicada y mucho en la época de la dictadura. Por ello quiero finalizar mi intervención
definiendo la memoria histórica y citando al historiador Josep Fontana. Cuando se habla de la necesidad de superar con el olvido las heridas de la guerra civil y el franquismo, se comete un error y una injusticia. Una cosa es renunciar a la venganza, como debe hacerse, y otra muy distinta a promover el olvido, dando por válidas las mentiras y deformaciones con que se ocultó cuidadosamente la verdad. Hacerlo implicaría cometer una injusticia con aquellos que sufrieron persecución por haber intentado construir una España más justa y solidaria, mejorando la condición de vida de los trabajadores y las trabajadoras, o llevando la enseñanza y la cultura a los rincones más remotos del país, sindicalistas o maestras y maestros que cayeron asesinados por entregarse a este proyecto y que la versión oficialmente establecida les considera como delincuentes merecedores de castigo. Personas como Isabel Expósito Agúndez, sastra de Malpartida de Cáceres y miembro de UGT, que fue fusilada con 49 años en octubre de 1936. Isabel Expósito Agúndez da nombre a los premios que entrega UGT Extremadura cada 8 de marzo. Su nombre y su memoria siguen vivas. Por ella y por tanto otros miles de trabajadoras y trabajadores y sindicalistas que fueron represaliados por la lucha, por la libertad y el bienestar de todos, UGT no puede ni quiere renunciar a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque de ella es de donde únicamente puede surgir la concordia real. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Vallejo Ramos. Agradecemos su comparecencia en esta comisión y, si le parece, vamos a pasar a la siguiente. Buenas tardes. Damos la bienvenida a esta comisión a don Guillermo León Cáceres, quien tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos cuando usted esté listo. Bien, buenas tardes. Bien, soy Guillermo León, vicepresidente de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera y bueno, familiar de víctimas. Yo no vengo aquí a hablar de historia, ¿vale?, ni de interpretaciones de la historia que me dan un poco igual. Eso se mira en los manuales y cada cual tiene su opinión y para eso están los debates académicos. Yo vengo a hablar de derechos humanos. Tengo entendido desde hace mucho tiempo que las leyes tienen unos preámbulos de los que se nutren esas leyes, es decir, son los cimientos, del preámbulo de esas leyes son los cimientos. Yo simplemente quiero contar tres cosas. Voy a tratar de ser muy sintético en mi intervención. En el preámbulo de la ley que está en esta comisión debatiéndose, se habla de que la transición fue un ejemplo internacionalmente reconocido de cómo cerrar heridas. Eso es una falacia. Eso es una falacia, no que lo diga yo, como familiar de víctima o como vicepresidente de una asociación. Eso lo dice todos los estudios académicos desde que se viene estudiando cómo la justicia transicional en España trató a las víctimas del franquismo. Por tanto, yo creo que aquí hay un problema de que realmente no se conoce la magnitud del problema que tienen las víctimas del franquismo en esta tierra. No hablo de España en general, sino en esta tierra, creo. Es decir, partiendo de ese preámbulo, se desconoce absolutamente la magnitud del problema que arrastran las víctimas del franquismo. Y voy a decir por qué, voy a poner unos ejemplos muy básicos de por qué entiendo que se trata de una falacia, y que no lo digo yo, que lo dice historiografía, bibliografía de muchos tipos, jurídica, politológica, sociológica, histórica, es decir, de todo tipo, vienen a decir que la transición española es un contraejemplo de
de justicia transicional hacia las víctimas de un sistema dictatorial. En Extremadura, igual que en el resto de España, cuando se sumó en la transición, sumaron los familiares, a pesar de la oposición de muchísima gente. Sumaron única y exclusivamente los familiares, con respaldos muy básicos y muy fundamentales en algunos sitios de algunas organizaciones políticas, pero fueron los propios familiares. En ningún momento hubo una institución que respaldase ese apoyo a las familias. Las viudas de las víctimas del franquismo no tenían pensión. Tuvieron pensión a raíz de una legislación que se aprueba en la transición precisamente. No sé si ustedes saben que muchas viudas en la ciudad de Badajoz se tuvieron que dedicar a la prostitución para sacar a sus hijos adelante, en los años 40. Bien, les voy a decir qué decían las viudas en los años 70, ya que al parecer esta ley en su preámbulo considera que es un ejemplo de justicia para con las víctimas. Les voy a contar qué decían las viudas en 1979, viudas de Segura de León, cuando se aprueba esa legislación para reconocerles después de casi 40 años que tenían derecho a una pensión. Como digo, esto se publicó en el Hoy en una carta al director firmado por 10 viudas de Segura de León, en Badajoz. Y se nos pregunta, ¿qué culpa tenemos que las muertes de nuestros maridos fueran en esas circunstancias y no se registraran en el libro correspondiente? ¿Para qué nos han hecho revivir tantos recuerdos en nuestra ancianidad y ahora todo se queda en lágrimas? Ese es el ejemplo de transición que tuvimos en esta tierra en particular y en este país en general. Y por último está el informe de Palo de Grave, que yo no estoy diciendo nada, que eso lo están diciendo juristas internacionales, ¿vale? Es decir, hay juristas que vienen a decir que nuestra transición es un contraejemplo de lo que es justicia transicional. Por tanto, poner en el preámbulo de esa norma que el ejemplo a seguir o que nuestra transición fue un modelo es sencillamente, no sé, tirarse piedras a su tejado. Otra cuestión del preámbulo, porque ya les digo que para mí los preámbulos, para mí y yo creo que para el común de los ciudadanos de este país, son fundamentales en las leyes. Son los que cuentan las intenciones de aquellas leyes y que tratan de combatir en una realidad que entiende el representante político de turno que hay que atajar el problema. Yo entiendo que ustedes como representantes públicos han estudiado un poco la realidad, el por qué había que cambiar la ley que actualmente está en vigor, que al parecer funciona estupendamente, pero bueno, hay visiones o puntos de vista que parece ser que quieren derogar la ley. Bien, vuelvo otra vez al preámbulo. Necesitamos una nueva norma que sustituya a la Ley 1/2019. Es necesaria para acabar con la división y el resentimiento. División y resentimiento, ojo. No sé si quienes han ideado esta ley, esta proposición de ley, han hecho algún estudio empírico de que realmente en la sociedad extremeña haya división o resentimiento a propósito. Se han hecho algún estudio de, no sé, actitudes de los extremeños sobre si realmente hay división o resentimiento, porque, claro, si nos dedicamos a opinar, pues nos dedicamos a opinar y ponemos en el preámbulo de una norma que va a ir al DOE, que van a aprobar todos los representantes políticos extremeños, pues ponemos en una norma pues una opinión, ¿vale? Pues muy bien. Por favor, si hay alguna prueba empírica de que realmente eso genere división y resentimiento, sería muy aconsejable que se recogiera en el preámbulo de la norma. Porque yo sí puedo hablar de la experiencia, yo sí tengo experiencia a propósito de precisamente de la falta de división y resentimiento, porque yo, como digo, llevo desde el año 2006 en puestos directivos de una asociación dedicada a la memoria de las víctimas del franquismo. Y sí les puedo decir que en Castuera en la asociación que yo presidía entonces, sumó 3 fosas del franquismo, se sacaron los restos de 38 personas, se ha construido un memorial y todas las familias, absolutamente todas, han considerado que era absolutamente sanador para ellos. Y absolutamente a nadie, después de prácticamente 20 años trabajando con las víctimas del franquismo, absolutamente a nadie le he escuchado que le hubiese nada contra los responsables de aquellos crímenes, ni ningún
ninguna manifestación que nos hiciese pensar que aquello estaba generando división y resentimiento. Como digo, al revés, lo que le estaba generando era un momento sanador de sus heridas. Y por último, el objeto de esta ley, el primer precepto, además, de la ley, que dice: objeto del proyecto de ley, preservar, mantener y reforzar concordia, reconciliación y convivencia. Y nos vamos al objeto de la ley que está actualmente en vigor y dice: objeto, recuperar memoria de quienes padecieron persecución, restituyendo, reconociendo, rehabilitando la memoria de los que fueron represaliados. Yo sé que esto aquí se ha repetido muchas veces en esta comisión a lo largo de ayer, a lo largo de hoy y se repetirá mañana. Pero, por favor, a las víctimas del franquismo se las rehabilitó, se las recuperó, se las restituyó. En cambio, a las víctimas de la República no. Es decir, pero que eso es algo que no lo digo yo, que lo dicen los informes internacionales. Y de momento nada más. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de los grupos parlamentarios y en este caso tiene la palabra por Unidas por Extremadura la señora Fernández. Muchas gracias. Sea usted muy bienvenido, señor León. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y muchas gracias por su exposición. Y coincido coincido completamente en su análisis. Y es verdad, creo que no se conoce la magnitud de lo que supuso el franquismo. A lo mejor sí se conoce, pero se obvia, porque es mucho más fácil olvidar, es mucho más fácil seguir encerrados en esas cunetas que no hacernos cargo de lo que pasó y redignificar, recuperar y atender a esos familiares y a esas víctimas. Yo creo que aquí hay gente que tiene sentimientos de culpa y, pues, sinceramente, que vayan a terapia, pero que no nos dejan a los familiares y a las víctimas de la represión franquista un derecho que está reconocido, como usted bien ha dicho, de nivel internacional, que es que los derechos humanos no se debaten. Es que es una cuestión que creo que la gente o no lo entiende o no quiere entenderlo, señor León. Yo creo que no quieren entenderlo, que los derechos humanos no es una cosa a debatir, no es una cosa a contraargumentar. Y estoy completamente de acuerdo con usted en que las leyes de memoria tienen que implementarse y ejecutarse en su totalidad, porque a día de hoy en Extremadura seguimos teniendo calles franquistas, seguimos teniendo vestigios franquistas y ni siquiera tener una placa de ¿por qué? ¿Por qué tenemos las cruces de los caídos? ¿Qué significa eso? Es simplemente poner una plaquita ahí, decir, esto significa esto, ya está. ¿Hay gente que le molesta? Bueno, pues mire, lo me he dicho, que se vayan a terapia. Una pregunta como persona que además usted es de Castuera y tengo que comentarle así muy brevemente. Yo estuve en Castuera, creo que fue de las pocas que mi instituto nos llevó a Castuera a ver el campo de concentración con 15 años y nos llegó bastante a esa juventud. Usted, cuando ha estado trabajando con los familiares, ha visto, y le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho anteriormente a otro compareciente, ¿ha visto alguna revancha, un revanchismo, alguna manera de decir a los familiares, ahora que tenemos los restos de nuestros familiares vamos a buscar venganza? No, ¿verdad? Pues esto a lo mejor, si usted lo puede volver a repetir a los dos grupos parlamentarios que obvian a la sociedad y a los familiares, se lo agradecería. Simplemente, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Señor León, únicamente agradecerle su comparecencia clara, concisa. Respetamos desde nuestro grupo parlamentario, creo, obviamente, todas las opiniones, siempre y cuando vengan desde respeto, como ha sido la suya, y por lo tanto, bueno, la he escuchado y no tengo nada que añadir. Ya le han lanzado preguntas, le lanzarán algunas más desde otro grupo parlamentario, imagino, y bueno, pues un placer tenerla aquí. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez. Gracias, presidenta. Gracias, señor León, por participar en esta comisión y hablar de la futura ley de concordia de PP y Vox. Le voy a hacer una batería de preguntas para saber qué opina usted de la futura ley. 14.000 víctimas que hubo en Extremadura están dignificadas en esta ley. ¿Es admisible que una ley de concordia omita el golpe de Estado, la dictadura o el franquismo? Estamos ante una ley que equipara a la República con la Guerra Civil y el franquismo. Una ley que habla de que no hay un relato consensuado.
¿Usted cree que esta ley, aunque usted no ha querido en su primera intervención hacer mención a ello, ¿usted cree que esta ley intenta reescribir la historia? ¿Puede una ley ser de concordia cuando no se ha contado con la sociedad civil y ha sido hecha unilateralmente por Vox y el PP? ¿Qué piensa usted de que la ley de concordia también recoja las víctimas del terrorismo, cuando ya tienen su propia ley? Ahora, esta tarde, ya sabemos por qué no aparece el término dictadura, porque el señor Sánchez Ocaña y Vox niegan la misma, que fuese una dictadura. Y señores del PP, si hay silencio hay muchos olvidos. Niños robados, mujeres silenciadas, movimiento LGTBI, no se menciona lo que hemos dicho, golpe de Estado, ni dictadura, ni guerra civil, ni franquismo. Yo le emplazo, señor León, diputado del PP, a introducir el término dictadura en su ley, siempre que su socio le deje. Muchas gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la comparecencia del señor León. Ha realizado usted una valoración del texto de esta ley y ha venido incluso a poner en duda la transición. Me parece muy grave. La ley de concordia supone un avance hacia la reconciliación, pero no olvida. Ni olvida a las víctimas, ni olvida a sus familiares, ni olvida las atrocidades que se cometieron en cualquier bando, en cualquiera de ellos. Una víctima nunca puede ser reparada o clasificada por su ideología, porque es una víctima. Y todas las víctimas deben ser iguales, porque lo son. La esperanza y la necesidad de las familias de recuperar a sus seres queridos es una prioridad en esta ley y es una prioridad para este grupo parlamentario. El compromiso es superar las divisiones del pasado, pero nunca el olvido de las víctimas. Nunca reavivar el revanchismo y la confrontación, que es lo que se intenta para separar ideológicamente a los extremeños. Usted analiza esta ley no desde el rigor histórico, ni desde la defensa de las convivencias, sino que se aprecia que lo hace según sus diferencias ideológicas. Me gustaría preguntarle ¿cuántas víctimas considera que se ha llegado a dignificar con la Ley de Memoria Histórica y Democrática? ¿Usted cree que no destinar fondos propios en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como ha hecho el Partido Socialista, es dignificar a esas víctimas? ¿Usted cree que con una ley que se aprobó en 2019 y hasta este año 2024 no se ha realizado el banco de ADN es dignificar a las víctimas? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Y finalizamos el debate con un turno de máximo de 5 minutos y para ello tiene la palabra el señor León Cáceres. Bien, muchas gracias por sus intervenciones. Voy a tratar también de ser breve. Efectivamente, vuelvo a repetir, ninguna víctima en prácticamente 20 años ha tenido una mala palabra para nadie, en prácticamente 20 años, ni en contextos públicos ni en contextos privados o de la propia asociación. Nunca ninguna familia ha dicho nada. Sencillamente, cuando hemos trabajado por ellos y se han recuperado restos, para ellos ha sido sanador desde un punto de vista personal y familiar. En cuanto a la batería de preguntas, yo, a pesar de que la representante del Partido Popular diga que yo no analizo desde el rigor histórico, yo aquí no estoy para... Esto no es una ley de historia ni de interpretación de la historia. Lo que entiendo que se está debatiendo aquí es otra cosa. Por tanto, yo el rigor histórico me lo dejo para los manuales, me lo dejo para los foros históricos o para las barras de un bar si quiero. Pero, desde luego, yo no vengo aquí a analizar el rigor histórico de ninguna ley. Hay una ley en vigor, hay una ley que está cumpliendo con una serie de objetivos, que va más lenta, que va más rápida, que se ha desarrollado reglamentariamente, que no se ha desarrollado. Eso son otro tipo de debates, pero sí es cierto que hay una ley en vigor. Es una cuestión de economía jurídica, es decir, si tenemos una ley que está funcionando, ¿qué sentido tiene sustituirla por otra que además, y vuelvo a la intervención de la representante del Partido Popular, que yo no he puesto en cuestión en ningún momento la transición? Yo no lo he puesto en cuestión y soy estudioso de la transición, ¿eh? Sí. Y lo que sí le puedo decir es que la transición
es un contraejemplo de justicia hacia las víctimas de la dictadura a nivel internacional y en toda la literatura comparada. Lo puede usted ver en cualquier sitio. O sea, que no es una cosa, no es opinión mía, que es opinión de especialistas que llevan trabajando décadas sobre justicia transicional en sistemas políticos que pasan de una dictadura a una democracia. Y, por último, hay un concepto de este proyecto de ley que es reconciliación. Es un concepto que forma prácticamente casi el arquitrabe del propio texto legal. Y ahora no digo yo, esto que voy a decir no lo digo yo, lo dicen también los representantes, sobre todo de la ONU, que vienen trabajando en este asunto. Para que haya reconciliación es necesario que haya perdón. Y para que haya perdón, para que alguien se reconcilie con otro, tiene que perdonar. Y para perdonar tiene que haber arrepentimiento. Pero se da la circunstancia que en este país no hubo arrepentimiento porque se desconocen muchos de los asesinos. Entonces, difícilmente puede haber reconciliación cuando no hay perdón y no hay arrepentimiento porque nunca ha habido justicia. Y nada más. Pues muchas gracias, señor León. Agradecemos su comparecencia.